Bienvenidos al sitio de Historia y Filosofía de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso. Sitio pensado y hecho para ustedes, donde encontrarán contenido de estas dos asignaturas. Pueden seguirnos también en Instagram y en Facebook para ver cuando subimos nuevos contenidos. En esta ocasión nos encontramos para ver material de segundo medio de la priorización curricular, las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción de la guerra. Vamos a retomar un poco lo que hemos dicho con anterioridad. Los líderes totalitarios que se van a plasmar en este personaje llamado Adolfo Hitler en Alemania, en Italia Benito Mussolini y en la Unión Soviética Joseph Stalin. Ellos van a controlar a su población y van a incluso provocar, en el caso de Alemania, este gran conflicto llamado Segunda Guerra Mundial, la cual va a iniciar en 1939. Un conflicto que, como dijimos, comienza por Alemania, pero que va a tener respuesta, por supuesto, de otras naciones. En este caso, por el lado de Alemania está Japón, Italia y, por supuesto, la Alemania nazi. Y la respuesta viene desde Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y finalmente Estados Unidos. De esta manera, muchas ciudades se ven tremendamente afectadas, como ya habíamos señalado. Bombardeos que no se habían visto con tal dimensión y con tanta violencia en guerras anteriores. Por supuesto que ciudades emblemáticas se ven muy complicadas en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de Londres recibiendo los bombardeos de los nazis. Alemania va a avanzar y va a dominar relativamente rápido. En 2 años Alemania tiene controlado prácticamente toda Europa, con la ayuda de Italia, por supuesto. Francia va a ser anulada rápidamente. La Unión Soviética, por su lado, va a romper. Alemania rompe con la Unión Soviética su pacto de no agresión y comienzan los conflictos en este sector. Gran Bretaña se va a refugiar en su propia isla, por supuesto. Y Estados Unidos todavía no aparece en el conflicto. ¿Cuándo va a ingresar finalmente Estados Unidos? Es Japón el que tiene la misión de controlar tanto a China y también ver si es que Estados Unidos ingresa por ese sector del Océano Pacífico. Japón toma una decisión: bombardear la base naval Pearl Harbor de Estados Unidos, que quedaba en Hawái, obviamente en el Pacífico, muy cerca de ellos. Toma esta decisión de bombardeo, lo cual destruye una enorme cantidad de barcos y de armamento estadounidense y por supuesto también muere gran cantidad de soldados. Acá una imagen real de este conflicto y ataque japonés, con lo cual impulsa a Estados Unidos a ingresar a la guerra. Adolfo Hitler se refugia en Berlín. Adolfo Hitler desde ahí comanda justamente su ejército. Pero los aliados fueron tomando fuerza, como vimos también en la guía anterior y en el video anterior. El día D, que está acá, el desembarco en Normandía, va a significar la arremetida de los aliados por el lado de Francia y también por el lado africano, que van a llevar, por ejemplo, a que los aliados avancen por Italia y van a provocar la muerte de Benito Mussolini, un 28 de abril de 1945. La Unión Soviética también comienza a ganar terreno. Los alemanes pierden, como habíamos visto en la guía anterior. Por lo tanto, Hitler queda realmente aislado en Berlín. Es así que los aliados avanzan por todos los frentes. Berlín es sitiada y finalmente es el ejército rojo, el ejército de los soviéticos, de la Unión Soviética, que va a llegar a Berlín. Con lo cual, teniendo el antecedente de lo que había ocurrido con Benito Mussolini, el cual su cuerpo fue expuesto ante la multitud y realmente fue atacado, ya su cuerpo junto al de su esposa y denostado. Adolfo Hitler toma la decisión de suicidarse junto a su esposa un 30 de abril de 1945, y además manda que sus restos sean incinerados. Alemania, un par de días después, se rinde en esta Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra no termina allí.
porque finalmente con la rendición alemana, acá tenemos una imagen, y una de las más emblemáticas de la guerra, los soviéticos poniendo su bandera sobre el parlamento alemán. No se pone fin al conflicto, ya que este continúa en la zona pacífica. Estados Unidos, aún queriendo vengar tal vez el ataque a Pearl Harbor, va a tomar la iniciativa bélica directa contra los japoneses, especialmente en muchas batallas. Una de las más importantes es Okinawa, la cual deja una enorme cantidad de fallecidos. Esta batalla finalmente va a provocar que Estados Unidos se percate y dé cuenta de que los japoneses no van a ser fácil de vencer. Por lo tanto, el presidente Harry Truman, presidente de Estados Unidos, tomó una decisión. Estados Unidos ya venía desarrollando armas de destrucción masiva, conocidas como bombas atómicas. Y el presidente tomó la decisión de arrojar 2 bombas atómicas a Japón para así, ojalá, provocar que los japoneses se rindan. El avión Enola Gay finalmente es el encargado de llevar estas 2 bombas y arrojarlas sobre Hiroshima un 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Estas bombas de una destrucción y letalidad máxima van a provocar más de 250.000 muertes solo al instante de caer. Posteriormente, centenares de personas van a fallecer por la radiación, por las graves heridas que van a provocar justamente las bombas atómicas y toda la destrucción que dejó a su paso. Acá tenemos algunas imágenes, como ven ustedes, de cómo quedaron las ciudades, tanto de Nagasaki como Hiroshima después de estas bombas. Una destrucción absoluta por el impacto que provoca la ola de fuego que viene posterior a la explosión. Acá algunas imágenes también desoladoras de esas 2 ciudades. Los heridos que lograron sobrevivir a esto realmente tuvieron que afrontar dolores tremendos. Acá hay una imagen muy impactante. Esto que se ve en este lugar es una sombra, pero no es cualquier cosa, sino que es la desintegración de una persona. Esta persona estaba sentado y estaba en un lugar muy cercano donde va a explotar la bomba. Por lo tanto, no logra seguramente reaccionar y simplemente su cuerpo se desintegra y la materia, bien compuesta, queda en esta verdadera mancha o sombra de la bomba atómica. Se provoca así la rendición de Japón, un 15 de agosto de 1945. El 2 de septiembre del mismo año se está firmando la rendición absoluta, con lo cual se pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bélico que se abordó en Europa, en Asia, también en África, que trajo a países de distintas partes del mundo a poder cooperar o apoyar con ejército, con armas, con dinero a los bandos que les correspondían. De esta manera, el mundo ve finalizado un conflicto. Sin embargo, vamos a tener que posterior a esto, nos vamos a encontrar con una realidad que había sido oculta en la guerra. Una de ellas es lo que ocurre, que provoca el pueblo nazi con los judíos. El holocausto y genocidio que se va a provocar en Europa es tremendamente grave. Es así como el pueblo nazi, los alemanes, van a perseguir principalmente al pueblo judío, pero también a gitanos, a polacos, a homosexuales, a comunistas, a gente de ideología distinta. De esta perspectiva los va a encerrar en estos campos de concentración y después verdaderos campos de exterminio, donde van a asesinar a una enorme cantidad de personas. Desde aquí vamos a tener solo que el pueblo judío va a ver como más de 6 millones de ellos va a desaparecer en estos pocos años de guerra. Los campos de concentración fueron lugares realmente devastadores,
donde se les hacía trabajar forzosamente, donde la ración de comida era mínima, donde los asesinatos eran a la orden del día y a cada instante. Desde ahí que el pueblo judío va a tener que afrontar esta realidad tan dura para ellos. Decíamos que cifras hablan de más de 6 millones de personas fallecidas en pocos años, y solo del pueblo judío, sin considerar otros grupos que también fallecieron por los nazis en nuestros campos de concentración y campos de exterminio. De esta manera, vamos a tener que el mundo debe tomar alguna decisión de cómo poder afrontar que esto no ocurra nuevamente. Y desde ahí surge las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos. 56 países que se reúnen en Estados Unidos van a firmar este documento para crear esta Organización de Naciones Unidas. El principal objetivo, por supuesto, es fortalecer la paz universal, que no vuelvan a ocurrir conflictos de estas dimensiones, que finalmente haya respeto, igualdad, libertad de los pueblos para tomar sus propias decisiones, y que, si esto no ocurre, poder en conjunto presionar para que la paz siempre perdure. Ese es el gran objetivo de la ONU, que hasta el día de hoy persiste en la humanidad. Y amarrado con esto tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1945, en París, se firma justamente esta Declaración de Derechos Humanos, lo cual trae conceptos que para nosotros deberían ser muy claves y por supuesto tenerlos consigo mismo. El derecho al respeto, la igualdad, nuestros deberes, nuestros también derechos en toda índole, en la elección, en la opinión, de religión, donde tenemos, por supuesto, ligado a estos conceptos de Declaración de Derechos Humanos, lo que los pueblos y los países hacen, poder incorporarlos a sus leyes, a sus constituciones, donde finalmente buscamos que todos y cada uno de nosotros se eleve justamente esta Declaración Universal de Derechos Humanos y sean respetados por todos los pueblos. De esta manera llamamos a la reflexión, donde en esta guía tal vez son puntos más trascendentales. Si bien tenemos el contenido que aquí también hemos explicado en este video, vamos a observar que pedimos también esta reflexión de la creación de las Naciones Unidas y Derechos Humanos. ¿Qué te parece a ti justamente esto? ¿De qué manera has podido observar que esto se respeta tal vez en la actualidad? Cuando se habla de violación a los derechos humanos, cuando se habla de la defensa de esto. De ahí que te pedimos que en esta guía nos puedas contestar, entendiendo lo que acabas de ver y lo que vas a leer, puedas reflexionar a este respecto. Y también en base a la propia guerra, el holocausto, el genocidio de los pueblos, especialmente el pueblo judío. ¿Qué te parece a ti? Explicarlo con tus propias palabras como te pedimos en esta guía. Y por supuesto también hacer la evaluación de la bomba atómica. Tal vez habrá sido exagerada la utilización de ella. ¿Qué te pareció? Hay un testimonio muy interesante de una persona que nos cuenta cómo fue justamente lo posterior a la detonación de esta bomba, un sobreviviente o superviviente de esta bomba atómica. Una reflexión final al respecto también te pedimos de esta guerra tan funesta, tan oscura, pero que finalmente sacamos algo limpio con esta declaración y también con la creación de la ONU. De esta manera, mostramos este contenido segundo medio, priorización curricular, las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción de la guerra. Esperamos que hayas podido comprender un poquito más de esta parte de nuestra historia tan trascendental y que por supuesto debe dejarnos la enseñanza del respeto a los derechos humanos, el respeto a la persona que tengo al lado y que por supuesto hoy, especialmente hoy, es tan importante en la condición que estamos en la actualidad. Un fuerte abrazo de todo el departamento para ustedes de Historia y Filosofía. Cuídense mucho.